La presentación va a constar básicamente de 3 partes muy cortas, una introducción muy cortita a lo que es computación cuántica, como es usual cuando hablamos de estos temas, una presentación de qué es hacer algoritmos cuánticos muy breve y finalmente vamos a presentar cuál es nuestro algoritmo cuántico sobre el que estamos presentando. Primero que nada les quería comentar, para los que no están relacionados con el tema, un poquito de cómo surge la computación cuántica y qué es. La computación cuántica surge hace varias décadas, cuando Feynman, que ganó el Nobel de Física en 1982, propone para simular sistemas cuánticos, utilizar las propias propiedades del sistema cuántico como herramienta de cómputo y no únicamente como herramienta de análisis. Esta idea disparó a varios científicos, sobre todo matemáticos, que empezaron a, de alguna manera, armar todo el background matemático que se requería para llevar adelante esta teoría. Y en 1992 se tenía un determinado modelo matemático que llevaba adelante lo que eran las ideas propuestas por Feynman, y empezaron a surgir varios algoritmos que resolvían problemas que trascendían únicamente la simulación de circuitos cuánticos, como el algoritmo de Shor, donde se prueba matemáticamente que de alguna manera se tiene una ganancia exponencial en tiempo en resolver problemas que en computación clásica son NP, es decir, no se pueden resolver en tiempos polinómicos, y con este nuevo modelo matemático de computación cuántica parecerían resolverse en tiempos polinomiales respecto al tamaño de las entradas. ¿Qué pasó? Pasó que hubo una gran brecha entre lo que fue el desarrollo teórico de la computación cuántica y el desarrollo físico. ¿Por qué esto? Porque resultó que manipular estas pequeñas entidades cuánticas, estos pequeños elementos que ahora vamos a ver sobre los que trabaja la computación cuántica, resultó ser mucho más difícil de un punto de vista tecnológico, ya que se requieren, por ejemplo, tener sistemas de controles perfectamente calibrados y en temperaturas que a veces están cercanos a los 0 grados Kelvin. Durante muchos años, a los que estudiamos hace mucho tiempo este tema, computación cuántica, lo que nos pasaba es que no había ningún tipo de implementación física sobre la que probar. Recién en 2001 se probó una versión de este algoritmo de Shor que factoriza en primos un número cualquiera en una computadora cuántica, y lo que se logró factorizar es el número 15 como 5 por 3. Entonces, claro, había un desarrollo teórico súper abundante, súper fructífero, un desarrollo físico que quedaba muy corto y que no llegaba a probar ninguna de las grandes ventajas que se quería. Recién en 2016 se pegó un salto cuantitativo gigante respecto a lo que se venía teniendo de implementaciones físicas con el puntapié inicial de IBM, que empezó a producir computadoras cuánticas, y no solamente a producirlas, sino a ponerlas al servicio de la comunidad académica para probarlas y experimentar sobre ellas mismas. A partir de este puntapié de IBM, la computación cuántica empezó a tener un rol protagónico como tecnología emergente, y muchísimas empresas alrededor del mundo han empezado a desarrollar sus propias computadoras cuánticas y a competir entre ellas para ver quién puede escalar más y mejor en este nuevo mundo. Entonces, bueno, esta es un poquito la línea del tiempo, que como ven, las implementaciones reales de la computación cuántica, por más que la teoría en sí no sea algo moderno o súper moderno, por decirlo de alguna manera, sí que las implementaciones recién las podemos estar teniendo desde hace muy poquitos años para adelante. ¿De qué va la computación cuántica? Para ser muy breve, la computación cuántica, a diferencia de la computación clásica, se puede ver manifestada en su unidad de información básica. Nosotros en la computación clásica, todos los que estamos acá sabemos que tenemos los bits, que es un 0, un 1, y en la computación cuántica vamos a tener una representación similar, que es una representación binaria en dos estados, que también será el 0 y el 1, pero los vamos a llamar qubits. ¿Cuál es la diferencia fundamental del bit con el qubit? Bueno, la diferencia fundamental está en una de las propiedades cuánticas que da soporte a este modelo de computación cuántica, que es la superposición. En cuántica, las partículas, como los espines, por ejemplo, que es el ejemplo más usual para comparar,
están en el estado superpuesto tanto del 0 como del 1. Si bien es un sistema binario donde la base es 0 o 1, también existen estados que son perfectamente válidos, que están en 0 o en 1. Matemáticamente, ¿cómo se modela esto? Bueno, lo vamos a modelar como en un espacio vectorial complejo, con producto interno, un espacio de Hilbert, donde el 0 se va a modelar como un vector 1, 0 y el 1 se va a modelar como un vector 0, 1, y al que lo vamos a suponer con una combinación lineal compleja, a la cual le vamos a exigir que la norma de esa combinación lineal sea 1. Entonces, si tenemos dos vectores que tienen dimensión 2 con una norma compleja, con una combinación lineal compleja, la dimensión de este vector sería algo que vive en R4, pero poniendo esta limitación de que la norma tiene que ser 1, podemos bajar la dimensión de este problema y esto nos permite representar a estos estados cuánticos en una esfera, ¿sí?, tridimensional, donde cada uno de los estados cuánticos no va a ser otra cosa que uno de estos puntos posibles dentro de esta esfera que tenemos dibujada aquí, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la forma, si se quiere, más resumida, más corta de decir esto, la diferencia entre el bit y el qubit, es que el bit puede tener únicamente dos valores, 0 o 1. Y el qubit viene a ser algo casi que analógico, donde puedo tener una gran cantidad de representación de distintos elementos con una sola unidad de información. ¿Qué pasa con esto? Y algo que a mí siempre me interesa comentar cuando estoy hablando de computación cuántica, es que podemos representar, si tuviéramos, por ejemplo, todo el espacio continuo de 0 a 1, uno diría, bueno, podés representar infinita información con un qubit. Sí, efectivamente se puede representar infinita información con un qubit, pero aquí viene el segundo problema grande que tenemos con la computación cuántica, que es el problema de que la medida. Cuando yo quiero medir uno de estos qubits, yo voy a interactuar con este espacio ultra cerrado, ultra conservado, y cuando yo interactúo con este sistema, que es un qubit muy particular, muy frágil, que tiene una estructura muy, muy específica, lo que voy a hacer es colapsarlo o al estado 0 o al estado 1, ¿sí? Entonces, esa información que yo podía tener, que era infinita entre 0 y 1, al final lo único que voy a tener es una distribución de probabilidad que va a estar de alguna manera dada por el módulo de alfa cuadrado y por el módulo de beta cuadrado, que son los coeficientes de la combinación lineal. Entonces sí que puedo tener esa información, lo que pasa es que la computación cuántica lo que hace es de alguna manera ocultarme a la vista qué información yo tenía cuando la quiero medir. Esa es una de las primeras características. La segunda característica, que es muy importante de la computación cuántica, es el entrelazamiento. Cuando yo tengo sistemas de más de un qubit, por ejemplo, tengo sistema de 2 o más qubits, lo que yo voy a tener es que, a diferencia de los bits, que yo simplemente que le están representados en este dibujo como estas cajitas, donde yo observo un determinado bit, lo mido, después eso ya me guardo la información de ese bit y puedo ir subsecuentemente viendo los observables o mirando los valores que toman el resto de las distintos bits que componen una cadena. Cuando yo tengo una cadena, algo similar a lo que sería una cadena de bits, una cadena de qubits, yo eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque otra de las grandes premisas de la computación cuántica me exigen representar a los sistemas cuánticos de múltiples qubits no solamente como una concatenación de bits, como sería en el caso clásico, sino que un bit en general puede estar afectado por el valor de los demás. No son entidades independientes unas de otras. ¿Qué quiere decir esto? Como yo tengo en este dibujo, yo puedo tener qubits que tienen una relación entre ellos tal que si, por ejemplo, yo mido el primer elemento, el primer qubit que tengo, el segundo yo ya determiné completamente su valor, es decir, colapsó a un determinado valor, y yo ya no puedo saber ni hacerle ni aplicarle más medidas de eso que obtuve. Tengo una información muy parcial cuando yo mido un primer qubit respecto al segundo. Perdí muchísima información del sistema y no es recuperable. Entonces, si bien sí hay sistemas como este que tenemos representado acá por Barfi, que puedo verlos como dos sistemas totalmente desacoplados, como en el caso de los bits, en general en computación cuántica los sistemas de las unidades más pequeñas interactúan entre sí y yo no puedo tratarlas como unidades independientes de cada una. Entonces, esto que parece ser graves problemas y que nos complican mucho a la hora de tener algoritmos o de pensar algoritmos
porque es contraintuitivo como uno piensa en la computación clásica, que uno simplemente concatena bits, utiliza unos bits y luego utiliza otros a conveniencia. Acá tenemos que trabajar con una unidad completa de representatividad que son de estos qubits. Entonces, ¿cómo funcionan de alguna manera los algoritmos cuánticos para tener una idea? Es de esta manera. Yo lo que voy a tener es, por ejemplo, si tengo 4 qubits, voy a tener una base para representarlos, estas bases que son similares a los bits, que es la base computacional, que van a ser los 16 valores posibles que yo podría obtener con bits. Entonces, ¿qué me permite hacer la computación cuántica? A través de la superposición, por ejemplo, lo que me permite es poner estos 16 estados a la vez en un mismo estado. Con 4 qubits yo estoy pudiendo procesar estos 16 estados a su vez, que en una computadora clásica esto es inasible, ¿verdad? Entonces, porque acá no se trata de un problema de paralización, sino se trata de que estos 4 qubits tienen a su vez los 16 estados superpuestos. Entonces, esto es lo que me permite la superposición. Con solamente 4 qubits, trabajar a la vez con 16 posibles valores de mi función. Luego, ¿qué hace el entrelazamiento? Bueno, el entrelazamiento lo que hace es, a través de esta relación que existen entre los distintos estados, entre los distintos qubits, me permite priorizar, por ejemplo, una de las determinadas salidas de mi algoritmo sobre otra. En este caso, vimos que resaltamos la 1011, que lo que estamos diciendo es amplificamos en amplitud esta salida respecto a los otros para cuando nosotros midamos este resultado, si bien el resto de las salidas no van a tener probabilidad cero, van a tener una probabilidad muy chiquita respecto a este estado que nosotros a través del entrelazamiento logramos amplificar. Esta es una idea muy básica de cómo funciona un circuito cuántico para gente que no ha estado trabajando mucho con esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver, por ejemplo, un ejemplo particular de un circuito cuántico, cómo podría ser trabajado, que es más que un circuito con un problema cuántico, que es cómo mapear un problema, el problema de Knapsack, que todo el mundo lo debe conocer, pero si no yo se los cuento en breve, a un problema cuántico. Lo que tenemos en el problema del Knapsack es una versión muy cortita, que es yo tengo que seleccionar, en este caso, por ejemplo, n paquetes para cargar en una mochila, o en este caso en un camioncito, ¿sí? Y tengo una restricción de peso, pero quiero elegir los paquetes que me maximizan el valor que yo llevo en esa carga, ¿sí? Esto es un problema de optimización binaria, pues depende de que yo ponga, que elija o no elija 0 o 1 estos paquetes que quiero cargar. ¿Cómo pasamos esto a un problema cuántico, que es la parte interesante de esta charla, me parece a mí? Bueno, lo que tenemos que hacerlo para pasarlo a un problema cuántico es cambiar estas distintas estos distintos armados de mochilas a un problema de energías. Es decir, le vamos a asociar a cada posible mochila, con cada posible mochila me refiero a cada elección posible de cajas que yo voy a llevar, lo voy a mapear a un sistema de energías, donde cada configuración posible va a tener una determinada energía. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, en primer lugar, la parte de la energía, voy a generar un hamiltoniano, que un hamiltoniano no es otra cosa que un mapeo justamente de las energías de un determinado sistema cuántico. Lo que voy a hacer es mapearlo con dos componentes, con HA y con HB. HB lo que tiene es el valor justamente de las configuraciones. Yo voy a poner todas las posibles configuraciones de XY. XY va a ser un qubit por cada caja, de alguna manera, por cada paquete que puedo poner o no poner, y voy a poner, los voy a multiplicar por los determinados valores, por lo cual HB no es otra cosa que en una función de optimización clásica sería como la función objetivo, que es, en este caso la puse con menos, entonces va a ser minimizar, que es lo contrario de maximizar cuando fuera positivo, minimizar el valor total que llevo. ¿Y qué voy a hacer con la restricción? Bueno, la restricción aquí justamente es la parte diferente, la voy a escribir de alguna manera no como una desigualdad, sino como una igualdad. ¿Qué desigualdad voy a poner? Lo que voy a hacer es, en lugar de poner una restricción, voy a convertir esa restricción en una penalización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que voy a hacer es penalizar todas las configuraciones que superen el peso total, que en este caso simplemente es el peso por las variables estas de que llevo o no llevo el paquete, y eso le voy a restar todo lo que está en verde más oscuro, en el término HA, no es otra cosa que la suma total de todos los posibles pesos que llevo. En el caso de que el peso posible yo no lo pueda representar como una representación cuasi binaria, es porque el peso supera al peso total que puedo llevar, y en este caso
este término HA me va a sumar una energía positiva, por lo cual la energía total de algo que tenga un peso superior, si yo pongo una constante muy grande acá, va a ser muy mala porque va a ser muy positiva y como yo quiero minimizar esto, en realidad se supone que no la voy a terminar eligiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les decía, bueno, inicialmente lo que voy Laura, a tener, quedan, nos ¿sí? quedan 2 minutos. Ya termino. Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer en un circuito cuántico va a ser justamente esto, va a ser mapear estas energías de las distintas configuraciones a determinados valores. Por ejemplo, si no pongo ningún contenedor, tengo un valor llevado de 0, y si pongo todos los contenedores, tengo el máximo valor que puedo llevar, ¿sí? Y las otras distintas configuraciones son configuraciones intermedias, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Con esto le voy a agregar un término de energías que son penalizaciones, por ejemplo, cuando por el peso yo me paso de este valor tope que yo tenía elegido. ¿Qué hace el circuito cuántico? Bueno, el circuito cuántico suma estas energías de alguna manera, que por un lado tienen las energías de lo que llevo, menos las penalizaciones, y lo que termino teniendo en definitiva es una configuración de este tipo, donde las que quedaron por debajo, las que quedaron en violeta por debajo de las líneas, son posibles configuraciones que tienen energías, que tienen esos valores y que ninguna de ellas cumple, que todas ellas cumplen la penalización, cumple la restricción. Sin embargo, las que no cumplen la restricción quedan penalizadas por arriba. Y el circuito cuántico, la computación cuántica, lo que hace en definitiva es seleccionar esta solución que tiene una energía que tiene la menor energía posible, pero que a su vez no viola la restricción. Así funciona el algoritmo cuántico, eso es más o menos lo que les quería contar, y en realidad lo que va de nuestro paper es cómo nosotros adaptamos la restricción que es un problema del SNAPS, que es muy conocida, a un problema mucho más complejo, que es el cargo de aviones, donde aquí pusimos una de las restricciones posibles, que no solamente tenemos restricción de peso, sino que tenemos restricción de volumen, y actualmente tenemos restricciones de centro de masa, de shear del avión, de cantidad de paquetes, de capacidad de prioridades, de llevar paquetes. Todo eso también se puede mapear a un problema cuántico y resolver exactamente de la misma manera. Acá tenemos algunas de las ecuaciones que las ecuaciones se empiezan claramente a expandir y a crecer cada vez más. Esto es lo que presentamos en nuestro trabajo, una versión bastante chiquita de lo que ya hoy por hoy tenemos. Y bueno, y después lo que pasa es que estos circuitos, que una vez que armamos este hamiltoniano, podemos correrlos sobre dos tipos de computadoras cuánticas que existen hoy por hoy, que una es el Quantum Annealing y el otro es el Gate-Based Quantum Computing, que es la computación cuántica más clásica de la que proponía de alguna manera Feynman en un principio. Y nada, y acá les muestro simplemente para terminar muy rapidito algunos valores de energías que hemos obtenido. Y lo que estamos mostrando acá es que, por ejemplo, la mayoría de nuestros, más del 90% del algoritmo corrido de esta manera, con distintas versiones de este algoritmo, ha convergido a más del 10%, es decir, más del 10% más del 90% de las soluciones quedaron a un 10% de la solución óptima, y más del 50% quedaron a un 1% de la solución óptima. Y bueno, son resultados que, dado el nivel de ruido de la computación actual, de la computación cuántica, parecen bastante buenos. Y dado que me quedé sin tiempo, respondo las preguntas que tengan a bien hacerme. Buenísimo, gracias, Laura. Tengo varias preguntas. Una, ustedes que son un grupo interdisciplinario trabajando en investigación de computación cuántica, ¿cuánto de lo que hicieron tiene que ver con el modelado matemático, con la simulación, y cuánto qué les aporta la parte del uso de la computadora IBM? Es decir, la parte empírica, el trabajo directo con las APIs, el trabajo directo con la respuesta de la computadora concreta cuántica. Bueno, no sé muy bien cómo responderte brevemente, pero el modelado matemático cambia en función de que en este tipo de algoritmos, que son algoritmos híbridos, la elección que hagas puntualmente de la modelación matemática repercute muchísimo sobre la eficacia de las distintas computadoras cuánticas. Como el trabajar con las APIs es aprender un lenguaje y trabajar sobre él da trabajo, como toda implementación, hay que implementar el armado del hamiltoniano, hay que implementar el uso de las compuertas, pero
una vez conocido, se hace básicamente trabajamos en Python, por lo cual es sumamente necesario que todos los miembros del equipo programamos en Python. Y bueno, lo que hacemos con las computadoras cuánticas, en general lo que estamos haciendo ahora mismo es benchmarkings acerca de las mejores soluciones clásicas respecto a las soluciones cuánticas para saber bien dónde estamos. Esto no es una tecnología madura, es una tecnología que está en desarrollo y trabajar con las computadoras cuánticas lo que nos hace es realmente saber por dónde avanzar para futuro y al mismo tiempo saber dónde estamos hoy. Entonces, por ahora nosotros no estamos teniendo mejores resultados cuánticos que clásicos, es una realidad, pero sí sabemos cómo cuando las computadoras cuánticas sigan mejorando, cómo ir mapeando mejor nuestros algoritmos para que cada vez estén más adaptados a las que las computadoras cuánticas pueden ofrecer. Entonces eso es lo que nos ofrece trabajar directamente con las computadoras cuánticas, un benchmarking real de dónde estamos y a dónde queremos ir. Tengo una más. La aplicación de estas estrategias al problema concreto de los paquetes y la participación en el concurso de Airbus. ¿A ustedes también les dio feedback de los potenciales clientes, por ejemplo, los que están en la industria aeronáutica, en el problema de cargas, de qué tantos ajustes hay que hacer de los modelos que tenemos para su problema concreto y si les sirve o no, ese tipo de feedback de No, alto nivel? nosotros en nuestro equipo de trabajo no solamente estamos parte técnica, sino que gran parte de nuestro equipo se dedica a la parte comercial, por decirlo, más que de comercial sería investigación de logística, que lo que hacen es recabar información que nosotros terminamos modelando, tenemos como una muy buena interacción en ese sentido. Entonces es mucho de las dos partes. Primero es que sí, que constantemente hablamos con distintos operadores que están interactuando en el sistema de carga, porque en el sistema de carga de aviones no interactúa solamente Airbus. Airbus es el que construye el avión, entonces tiene algunas cosas, pero después intervienen cada aerolínea con su sistema de empaquetado de paquetes, interviene cada aeropuerto con su empresa de logística que tiene contratada, entonces son muchos agentes que están interactuando en el mismo segmento de negocio, por decirlo. Airbus sí nos ha abierto muchísimas puertas y nos ha dado muchísimo feedback. Y cada vez, sí, lo que presentamos en el paper de Urucón es una versión muy reducida. Hoy por hoy tenemos muchísimas limitantes reales, como por ejemplo la estandarización de los paquetes que pueden ir adentro o no de un avión. Un avión es circular, entonces yo no es como en un barco que todos los ULD, los contenedores están perfectamente estandarizados. Estos están estandarizados, pero hay algunos que son más circulares que otros, entonces ocupan menos volumen, otros ocupan más, otros pueden ir cargados de manera muy diferencial, otros son estructurados y ya tienen una forma dada. Entonces las restricciones crecen de manera exponencial, es impresionante. O sea, este ejemplo que tiene dos términos, hoy por hoy nuestra función tiene entre 10 y más de 7 términos diferentes y vamos a seguir escalando. Bueno, más razones para aplicar la matemática, la computación cuántica a ese tipo de problemas y en diálogo con los actores del negocio. Así que, es la idea, sí. Es por donde estamos tratando de ir. bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.